Muy bien, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta sesión. Les recuerdo que esta sesión está organizada por todas las cátedras OMC de Chile, Ecuador, Costa Rica y Perú. Y en esta sesión vamos a ver el tema de el flujo transfronterizo de datos personales. Para ello nos va a dar una presentación el magíster Piero Guasta, que es un experto en la materia y es negociador en la materia, y agradecerle a Piero porque también ya es el segundo año que participa, y darle el pase a Diego para que lo presente, y vamos a quedar muy interesados en este tema que es bien central y medular para saber cómo va el tema de comercio internacional con el tema de protección de datos personales. Muchas gracias, profesor Manuel Quindimil. Muy buenas tardes, estimados. Tengo el honor de presentar al magíster Piero Guasta. Piero Guasta es politólogo por la Universidad Diego Portales de Chile y cuenta con diplomados en Comercio Internacional por el World Trade Institute de Berna, en Suiza, un diplomado en Política Comercial por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, un diplomado en protección de datos personales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un magíster en estrategia internacional y política comercial por la Universidad de Chile, asimismo. Se desempeña como asesor en la División de Inversiones, Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Ha liderado las negociaciones para Chile en materia de comercio electrónico y economía digital desde 2018, incluyendo la negociación de estos temas en el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, en la Alianza del Pacífico, entre otros espacios. También participa como representante de Chile en materia de comercio electrónico y economía digital en foros internacionales como la OMC, el G20, APEC y la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, profesor Piero, por estar con nosotros y le doy el pase. Muchas gracias. Como siempre, parto preguntando si se ve todo, se ve la presentación, me escuchan bien. Eh, Sí, Quiero correcto. agradecer a la Universidad Católica por haberme invitado. Siempre es bueno poder comentar estos temas. Yo soy un convencido de que lamentablemente no hay como los negociadores, todos los que realizamos la disciplina, quizá a veces nos ensimismamos en el desarrollo de este trabajo y no hablamos mucho con la sociedad civil, y por eso lamentablemente terminamos con temas como que no creen que los acuerdos comerciales son todos malos o estar en contra del libre comercio, cuando al menos desde mi punto de vista personal creo que el libre comercio es positivo. Nos ha traído bastante tiempo de paz y ha generado bastante ayuda al desarrollo, particularmente para países más pequeños y que somos particularmente exportadores. Por eso siempre es bueno esta instancia. Una advertencia que quiero darles a través de la presentación es que, siguiendo la misma línea, puede que yo hable con muchas siglas y temas quizás son un poco enredados. Bueno, también sé que el hablar chileno es un poco rápido y un poco difícil de entender. Por lo tanto, siéntanse con toda la libertad de consultar cualquier cosa. No hay nada que sea tonto o muy básico de preguntar. Siéntanse con toda la libertad, ¿ya? Eh, ese es como la base de mis clases, de mis presentaciones. Todo es preguntable, no se sientan mal por hacerlo, ¿ya? Eh, Parto con la clase. Esta clase yo la estructuré como con todo el arco negociador y con un enfoque en una segunda parte de la clase en datos personales en específico, ¿ya? Si bien entiendo que van a tener otra clase de flujo de datos generales, ahora lo voy a pasar bien rápido un poco para que tengan el contexto y se entienda el resto de la presentación. Aquí parto con algunas cifras para mostrar la importancia del comercio electrónico. No me voy a quedar mucho rato acá porque yo creo que ya todos las conocen y un poco mostrar que efectivamente todo va hacia arriba.
las cifras crecen y crecen, y por lo tanto es, es sumamente relevante que estos temas se discutan, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de discutir en la negociación tanto en la OMC como en los aspectos bilaterales, en distintos foros como Alianza del Pacífico, para ir generando las reglas que en el caso específico de la economía digital mantengan la libertad que existe, ¿ya? Esto genera varios problemas porque ya ha pasado muchas veces que nos dicen, oye, la gente que negocia acceso a mercado, no sé, baja los aranceles de las manzanas, de los cerdos, de lo que sea que exporten los países, y tú ves, puedes hacer un cálculo, hay sistemas econométricos que muestran cuánto sube y baja. Pero en el caso de las disciplinas más modernas, dígase servicios, o en este caso economía digital, muchas veces existe la libertad de hacerlo, pero lo que queremos buscar es que se mantenga esa libertad y además darnos algunos beneficios regulatorios, ¿ya? Y por lo tanto, es muy difícil lograr que con estadísticas econométricas, etcétera, se logre mostrar eso, ¿ya? Por eso la lógica es un poco distinta. Nosotros queremos mantener la libertad de la economía digital más que abrir la economía digital, como se hace con el comercio tradicional, ¿ya? Pero un punto que voy a también a comentar más adelante respecto a la medición, que lamentablemente todavía no sabemos qué es la economía digital. Aquí quiero mostrarle un gráfico que descubrí preparando esta clase, en el cual muestra cuáles son los grandes actores de la industria, al menos según esta lista. Pero lo que llama la atención es que si bien salen los habituales de siempre, Amazon, JD, que es esta empresa china, que es más que nada local, el gran porcentaje es otros. Y eso más nos dice dos cosas. Uno, que efectivamente la economía digital ayuda a los más chicos, en el sentido de que da la oportunidad de que haya mercado y también que haya oportunidades para las empresas chicas. Yo aquí voy a hablar un poco desde la mirada de Chile. En esta clase no estoy representando a Chile, pero es mi experiencia, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro también. Nosotros nos enfocamos en ayudar a las pymes, ¿ya? Eh, nosotros, donde yo trabajo, que es una especie de Mincetur para los que sean de Perú, un Mincetur de Chile, nosotros generamos las reglas y luego ProChile, que sería Perú, ellos impulsan estas pymes para que ocupen dicho acuerdo. Esa es un poco la lógica de la promoción comercial. Pero este gráfico muestra que existe potencialidad y existe la posibilidad de, no es como muchas veces se pinta que, no sé, el 98% de Amazon, todo el resto son grandes empresas que controlan todo. No, no es así, existe la posibilidad. Bueno, acá también es un tema súper interesante para los datos personales en particular, que es qué áreas del mundo tienen comercio electrónico, ¿ya? Y esta también tiene una doble visión. Como pueden ver, lo más relevante es Asia-Pacífico, ¿ya? Y por lo tanto, quizás si queremos generar o desarrollar la economía digital, tenemos que apuntar allá, ¿ya? Europa no es un gran mercado para la economía digital. Los grandes mercados son Asia y Estados Unidos. Y eso tiene que ser bien relevante al momento de analizar qué regulaciones y aspectos del comercio queremos promocionar o enfocarnos, ¿ya? Eh, no quiero adelantarme mucho para enredarlos, pero existe la sistemas de protección de datos de Asia que se están generando, por ejemplo el de ASEAN, que me parece el más interesante. Quizá los países debamos apuntar allá, no necesariamente a los estándares europeos. Quizá debemos adaptarnos a los estándares de Estados Unidos. Esto va a depender de cuál es la configuración de nuestro comercio. En el caso de Chile, para que ustedes sepan, básicamente el comercio digital, la mayoría va para Estados Unidos y la segunda mayoría está en países de habla hispana, particularmente de América Latina. Y yo entiendo por los datos que he visto en Alianza que casi todos los países semejantes a Chile, dígase Perú, Colombia, es un poco más o menos similar, es decir, nos enfocamos en los vecinos, ya sea por sentirnos más cómodos en el mismo lenguaje, una cultura similar, y Estados Unidos debido a que son por así decirlo, la potencia eh, que más está cercana a nuestros países, ¿ya?
Entonces eso siempre es importante. Y al mismo tiempo digo que tiene una doble mirada porque si bien América Latina tiene un bajo desarrollo o hay poco comercio electrónico, es una potencialidad de que podemos crecer más, ¿ya? Em, con todo este proceso que nosotros trabajamos de promocionar la economía digital, existe la potencialidad para crecer, ¿ya? Eso es lo más importante. Aquí quería mostrarle un gráfico de la exportación de software. Estos son servicios de software, no necesariamente el software particular. Puede ser, por ejemplo, mantención, software as a service, así que no es necesariamente los productos digitales, pero como pueden ver, Chile ha ido creciendo bastante el número de exportaciones en los últimos años, ¿ya? Para que sepan, desde 2016 que se firmó Alianza del Pacífico, que ha sido el primer acuerdo de alto estándar que tuvo Chile en materia de comercio electrónico. No sé si ya lo han visto en el Magíster, pero Alianza del Pacífico Comercio Electrónico tiene los estándares de CPTPP y entró en vigor en 2016, mucho tiempo antes de que CPTPP, ¿ya? Y también tiene, eh, durante todo este tiempo fue cuando firmamos los acuerdos comerciales que incluyen comercio electrónico con Argentina, con Brasil, con Uruguay, y luego finalmente la entrada en vigencia en Chile en particular del CPTPP, ¿ya? Por lo tanto, es una manera de mostrar de que esta reglas sirven. Aquí quizás está desactualizado ya, pero quería mostrar también, porque ustedes probablemente van a escuchar mucho de varios analistas, que el sistema bancario, que los datos bancarios, lo que más hay, pero esto es una muestra de lo que pasó en pandemia en Chile, que esto no es por comercio per se en el sentido de transacciones, sino que lo que hizo nuestro regulador fue medir los puertos. Para los que no sepan, y voy a tratar de ser súper simple, cuando ustedes ocupan cierto aplicación en Internet, ustedes ocupan un rango de puertos, ¿ya? Es decir, del 4000 y tanto al no sé cuánto son los videojuegos, del 5000 al tanto al no sé cuánto son videos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que midieron. Y esto fue lo que mostró. Por lo tanto, básicamente lo que más se ocupa es gaming. Eh, yo creo que ya todos están al tanto de que, bueno, se ocupó mucho videojuego en línea durante la pandemia. eh, y lo importante para nosotros, al menos desde el ámbito comercial, es la potencialidad que existe de que nuestras empresas puedan desarrollar software de videojuegos. Lo mismo con video, que es importante mostrar que existe mercado y hay interés. ¿Ya? Eso es lo que quería un poco mostrar con este gráfico. Este otro gráfico es también servir de a dónde queremos ir con nuestras regulaciones, ¿ya? Como pueden ver, estas son las empresas más importantes, si bien quizás también está un poquito desactualizado, pero yo creo que no ha cambiado mucho. Las empresas más importantes del mundo y de dónde son. Como pueden ver, básicamente las grandes empresas de la economía digital son de América, Estados Unidos más que nada, aunque pueden ver a Mercado Libre por ahí. Y en segundo lugar estaría Asia. Eh, y muy pequeño Europa. Por eso hay que ver como qué es lo que nosotros ocupamos y ver en base a eso las regulaciones. Y es importante para lo que yo les voy a mencionar más a futuro respecto a los distintos estándares que hay en protección de datos personales. La gente ocupa aplicaciones europeas, necesitamos los estándares europeos, no lo sé, puede que en Perú sea un esquema distinto al chileno. En general, tiendo a pensar que básicamente en la universidad ocupan SAP y la gente tiene Spotify y sería, el resto es todo empresas de otros lugares. Aquí voy a pasar bien rápido porque entiendo que lo van a ver con otro profesor, pero un poco qué es lo que negociamos. Para Chile en particular, estas son las prioridades. La moratoria, que es la no aplicación de aranceles a las transmisiones electrónicas. Luego viene el flujo de datos y aquí hay, por así decirlo, dos instancias relevantes que el libre flujo de datos y la localización. No voy a introducirme mucho más porque entiendo que la semana van a revisarlo.
Y luego esto es muy relevante a la medición de la economía digital. La moratoria acá está bien explicada, que básicamente es no aplicar aranceles a las transmisiones electrónicas, ¿ya? Que, pero de todas maneras se puede aplicar impuestos, impuestos como por ejemplo el IVA a los servicios, a los productos digitales, pero en frontera no se puede. Y la razón de esto en su momento fue porque no se podía a nivel técnico, pero también un poco para mantener la estructura de Internet, porque finalmente los datos van a ir por donde sea más rápido, no necesariamente por un camino específico, y si se generan caminos específicos, puede que Internet sea más lento, no llegue a ciertos lugares, por lo tanto es muy relevante mantener el Internet libre. Em, Flujo de datos, bien rápido. Lo importante para esta presentación es que en el marco de la OMC, cuando se generó todo este trabajo, que fue a principios de los 90, vienen en general, porque todo esto terminó con la moratoria en 1998, se hablaba de información personal, no de datos personales, porque de nuevo datos son los ceros y uno, mientras que la información personal era lo que identificaba a las personas. En el último tiempo, por el track de la privacidad, ya se generó que datos personales es el estándar, no la información personal. ¿Ya? La información es un subgrupo de estos datos personales. Pero todavía está la discusión y genera conflicto, porque mucha gente lee los acuerdos más antiguos, no sé, bilateral de Chile-Estados Unidos, el mismo CPTPP, y protege la información personal, no los datos personales. Y se habla de libre flujo de datos. Entonces dicen, no, que estamos diciendo que el libre flujo de datos por la información personal es el que se protege. No, es a todo, porque en ese momento no se usa el concepto de datos personales, y además los datos del libre flujo de datos son los ceros y unos que pasan por frontera. Eso es como lo más relevante que quiero explicar acá para no meterme en la discusión, la explicación de otras clases. Eh, Como digo acá, y bien rápido, el objetivo es que nuestro socio comercial no nos bloquee, ¿ya? No es que nosotros permitamos que entre cualquier cosa o algo así, sino que el objetivo comercial es que yo con mis productos digitales pueda entrar, yo pueda entrar a otro país, ofrecer mis servicios. Está la localización forzada, no localización forzada de servidores, que entiendo se las van a explicar. Y aquí la relación con los datos personales, que reitero un poco, toda la disciplina se generó en base a esta distinción de que los datos son los ceros y unos que pasan por frontera, mientras que la información es la que es identificable, que puede ser, no sé, el ID, mi sangre, el color de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Aquí quiero destacar también que ha habido una especie de acuerdo no escrito de que no se negocia datos personales, estándares de datos personales en los acuerdos comerciales. ¿Y esto por qué? Porque no sé, cuando uno negocia un acuerdo comercial, todo está en la balanza. Y la Agencia de Protección de Datos nunca han querido que, por ejemplo, y voy a decirlo bien, quizá en ridículo, pero para que se entienda, que por permitir entrar más manzanas se baje un estándar. No sé, los derechos ARCO, que se elimine el derecho el acceso a cambio de mayor acceso a mercado, eso no se quiere. Por lo tanto, lo único que se incluye en los acuerdos comerciales en un principio fue promoción, es decir, que los países tengan los estándares. Y actualmente la lucha, la discusión que existe es por tener espacios de política. ¿Ya? Y esto es una distinción un poco compleja, porque no es que los países que están más fuertes en ello quieran incluir estándares de datos personales, sino que no quieren que los acuerdos comerciales generen conflicto con los estándares de datos personales. Por lo tanto, una balanza actualmente bien difícil, en el sentido de que, ojo, no queremos negociar estándares, pero queremos que existan las excepciones. Eso es básicamente. Em, ¿Qué más?
Una cuestión importante y también viene de toda la fama que dio la Unión Europea. Hay que tener súper claro que las regulaciones del flujo transfronterizo de datos personales son barreras a la exportación, poniéndonos los lentes comerciales, ¿ya? La Unión Europea siempre dice que el GDPR tiene aplicación extra fuera de la Unión Europea. Sí, y no, en el sentido de que solamente se aplica a las empresas europeas y que se les genera un permiso o no para exportar los datos personales. Si es que eventualmente una empresa extranjera, una empresa en Chile, no cumpliese con los estándares europeos, no la van a multar a esa empresa, sino a la empresa europea. ¿Ya? Por lo tanto, estrictamente no tiene aplicación extraterritorial, creo que es el nombre, sino que tiene influencia extraterritorial. Sí, después podemos discutir si a esta empresa multada en Europa finalmente va a multar ella a través de contrato a la empresa chilena en el ejemplo que estoy dando, pero donde se aplica el GDPR es solamente en la empresa europea. Y algunos de ustedes me van a decir, oye, pero si toda la agencia de protección de datos europeos están multando a Facebook, por ejemplo. Pero si se fijan bien, es la sucursal de Facebook en Irlanda, no es la sucursal, se está desconectando la luz, perdón. Ya. No es la sucursal de Facebook en Irlanda, no es la en Estados Unidos, ¿ya? Em, por eso, es bien relevante que no son mecanismos a la importación. ¿Y por qué es relevante? Porque como les dije anteriormente, el objetivo del libre flujo de datos es yo poder entrar a nuevos mercados. Y hasta el momento yo no he visto un escenario donde a ti te bloqueen la entrada por datos personales. Lo que hace la agencia es regular la exportación, no la importación. ¿Ya? Es decir, que el regulador peruano diga no quiero que entren productos digitales chilenos por temas de protección de datos personales, no veo un escenario donde eso suceda. Sí puede ser que el regulador de datos personales peruano diga no quiero exportar a Chile, o que el regulador chileno diga no quiero exportar a Perú. ¿Ya? Y finalmente con el libre flujo, la Unión Europea o los países que tienen altos estándares siguiendo los marcos OECD no bloquean los datos personales. ¿Ya? Ellos te multan. Sí, hay casos, por ejemplo, hay dos grandes casos que no voy a nombrar porque yo creo que todo el mundo sabe que ellos sí bloquean. Es decir, tienen un filtro en frontera donde no pasan los datos. Pero, por ejemplo, la regulación de la Unión Europea, de Argentina, de Colombia, todos los que tienen el estándar europeo, o, por ejemplo, en California, que tiene un estándar un poco más alto o más semejante al de la Unión Europea, ellos permiten el flujo, lo que hacen es multar a la empresa si no cumplen los estándares. Eso, eso quería dejarlo claro. ¿Ya? Medición, y también voy a hacer el link a por qué es tan relevante. Todo lo que básicamente le digamos yo a cualquier persona no, es que hubo X cantidad de comercio entre Chile y no sé, Argentina economía digital, entre, no sé, Perú y Colombia economía digital, lamentablemente puede estar correcto como incorrecto porque no hay datos estandarizados de comercio en economía digital, no sabemos. Nadie ha podido hasta el momento realizar un estándar. Hay algunas cámaras de comercio que dicen, ¿sabes qué? Vamos a calcularlo por cuántos paquetes entran al país, pero con eso te eliminas todos los servicios que se hacen a través de Internet o los productos digitales. Otro, a través de cuánto se gasta la tarjeta de crédito, pero una persona podría ir a otro país y comprar un producto con tarjeta de crédito y no economía digital. Entonces, todavía no hay un proceso estandarizado. Lo mismo de cuántos bits y bytes pasan de un lado a otro, tampoco es algo tan fácil de decir porque esto lo discutimos en APEC en su momento. Sí, ahora todo el mundo, las grandes empresas de asesoría dicen, hay 200.000 zettabytes de comercio entre parte y parte. Pero ojo que antes, en los 90 no sé, un arquitecto mandaba un plano que probablemente era no sé, un JPG,
una imagen simple que pesaba 1 mega a lo máximo, y estoy mintiendo probablemente, habrá sido kilobytes, y ahora va a ser un archivo CAD muy complejo que puede pesar, no sé, 4 gigabytes de información, y técnicamente probablemente el arquitecto va a cobrar lo mismo. Por lo tanto, aumentó el flujo de datos si ustedes quieren, pero el comercio se mantuvo igual. Ejemplo también con las películas o la música. Una película 480p probablemente cuesta lo mismo que una película en 1080p o 4K, mientras que el peso, cuánto se almacena o cuánto pasa por frontera, ha ido aumentando, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante seguir trabajando en esto. Esto es para que ustedes entiendan un poco que no hay acuerdo, no hay nada cierto. Pueden haber educated guess, como dicen los estadounidenses, pero la verdad todavía no hay un mecanismo estandarizado de medición. Ya no es como, por ejemplo, el transporte o el turismo, que la OMC tiene eh, números estandarizados de qué es lo que nosotros estamos midiendo. ¿Ya? En la economía digital, lamentablemente, no hay eso. ¿Y qué implica eso? Que de nuevo nos complica hacer política pública, porque, por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabes qué? Tengamos el estándar de Asia, de protección de datos personales, pero no sabemos si exportamos a Asia o no. Puede ser que no exportemos nada a Asia y todo el trabajo se hace con Estados Unidos, por lo tanto el modelo de Asia no nos serviría. Y así sucesivamente. Puede que nos digan que necesitamos el estándar europeo, pero resulta que exportamos a Estados Unidos. Y así sucesivamente. En el caso chileno, nosotros asumimos que es un poco el mismo gráfico, si ustedes quieren, que el comercio tradicional, es decir, la mayoría de Estados Unidos, China, Japón, Europa y Sudamérica. Y en base a eso, un poco tratamos de trabajar. Pero muchas veces hemos descubierto cosas que son no quiero decir extrañas, porque si uno lee la literatura de la economía digital es normal, pero es extraño en términos de la economía tradicional chilena, y que yo creo que pasa en todos los países. No sé, mucha exportación de servicios a Europa del Este, que son los que donde se trabaja con programadores de Europa del Este. Mucha exportación a Asia, porque se hace productos, lo que podríamos llamar maquila digital para estudio en Asia. No sé, Indonesia, Corea, Vietnam, que a su vez son subcontratistas de empresas japonesas o coreanas que hacen estos productos digitales terminados. Por lo tanto, es muy relevante que nosotros podamos saber hacia dónde se exporta y de dónde importamos para poder generar las políticas públicas necesarias. ¿Ya? Porque lamentablemente yo creo que no es eficiente que estemos trabajando como para todos, porque puede que afectemos, sobre todo cuando la regulación es tan onerosa en para cierto grupo. Voy a pasar la pausa porque esto lo había hecho como para una clase de 2 partes, pero teniendo en cuenta que no quiero pasarme mucho en la hora, quiero avanzar bien rápido. Quiero hablar como las generalidades de la protección de datos personales, y yo quiero dejar claro que esta no es una clase de datos personales, o yo no conozco de datos personales en el sentido estricto legal interno, sino solamente en el ámbito internacional, ¿ya? Y la generalidad es que el derecho base, si ustedes quieren, o el principio base es la finalidad. En ese yo creo que es como el estándar base de todo lo que sea la protección de datos personales, particularmente en todos los estándares y sistemas de certificación de datos personales. Para los que no sepan, el principio de finalidad es que si yo entrego un dato, ya se me diga para qué es y se ocupe para ese cometido. Ya, por ejemplo, yo entrego mi dirección personal de mi casa para que me envíen un producto en Amazon, por ejemplo. Entonces, el principio de finalidad dice que ellos me van a pedir solamente mi dirección, no tienen por qué pedirme por ejemplo, mi número de teléfono o mi tipo de sangre, el color de mi ojo, no, solamente lo que se necesita. Y
solamente lo van a ocupar para enviarme el producto que compré, nada más, ¿ya? Es decir, si después me empiezan a enviar avisos para que compre otras cosas, eso va en contra del principio de finalidad. Y lo que les mencioné antes es eh, que la reducción de los datos personales que se necesitan, que también es otro trabajo de leyes más avanzadas. Y así, también la rectificación. Tengo que modificar si es que la dirección está equivocada. Por eso este es el principio como más base, ¿ya? Y va a estar en todo, hasta en las leyes más básicas, si ustedes quieren. Y de ahí subimos un poco el nivel a los principios de la OCDE, que de ahí viene todo el tema del arco, em, de cancelar, de modificar, de tener acceso, e incluso de la portabilidad en el último momento. Eh, y después también entienden a qué se refiere el nivel adecuado. Esta es una decisión que tomó Europa, la Unión Europea, diciendo ellos a un país analizan sus estándares. Por ejemplo, voy a ocupar el caso de Chile. Los europeos revisan la legislación chilena y dicen, ok, tiene un nivel de protección similar al europeo, por lo tanto, si las empresas europeas, o sea, por lo tanto, las empresas europeas pueden exportar datos personales a Chile. Es la decisión de adecuación. Eso es lo que quiere decir. Es una decisión de la Unión Europea. Dice que los estándares del país de destino son similares o tienen un nivel similar al de la Unión Europea. Esto se ha ido copiando. Generalmente los países que tienen estándares similares a la Unión Europea tienen un concepto similar. Hay algunos que son muy literales que dicen si la Unión Europea considera adecuado un país, pasa a ser adecuado para nosotros. Y hay otros que tienen estándares similares, pero ellos hacen la adecuación. Por ejemplo, eventualmente si Chile tuviese ese estándar, o podría decir, ¿sabes qué? Todos los países que tengan adecuación con la Unión Europea tienen adecuación con Chile, o Chile podría tener ciertos estándares y empezar a revisar todos los países del mundo a ver si tienen tal estándar y decir ya, Perú es adecuado, Argentina no es adecuado, Uruguay es adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y reiterar lo que les mencioné antes, que al menos, salvo estos dos grandes países, toda la legislación de datos personales se enfoca en las multas, no en el bloqueo. Es decir, no se bloquean la transmisión de datos. Y ustedes me van a decir, oye, en Italia el chat GTP lo bloquearon. La verdad es que sí y no, porque lo que se hizo en Italia, en primer lugar, se quiso multar a ChatGTP, y ChatGPT, ellos votaron el sitio, ¿ok? Y en algunos casos, la Agencia de Protección de Datos pueden votar los sitios. Con votarlos me refiero a que les digan que ya no presten más el servicio. Pero el punto relevante con el bloqueo es que ellos no ponen un filtro en la frontera diciendo, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no se va a ver la cámara de Piero, paf, y que yo desaparezca. O que ya no se va a poder proveer ese servicio, paf. Eso no se hace, no lo hacen y no está dentro de la legislación. Siempre es a través o de multas o de cierta manera, dejar de prestar el servicio, ¿ya? Y una distinción súper sutil porque en el fondo es lo mismo, es decir, pueden decir que este IP ya no es válido, todo ese tipo de cosas, pero lo importante es que esta agencia de protección de datos no está en la frontera bloqueando la exportación, ¿ya? Es un tema de que tú no cumples legalmente, no puedes legalmente prestar dicho servicio en el país. Aquí puse los principios de la OCDE. Creo que estamos un poco como en el tiempo y igual quiero enfocarme en otras cosas también. Por eso los dejo aquí para los que lo vean, pero en el fondo es lo que les mencionaba anteriormente, la limitación, es decir, si, solamente lo necesario para yo tener la transacción, que el principio la calidad de los datos, que no... que no tengan mal mis datos, básicamente, la especificación de los fines, que es la finalidad, es decir, yo, y que me digan a mí, yo te estoy pidiendo tu dirección para enviarte este producto, limitación en el uso,
solamente se va a ocupar para que me envíen el producto. Principio de salvaguardia de seguridad, la empresa que tiene mi dirección tiene que hacer lo posible para que estos datos no se roben o no se filtren. Principio de la transparencia, ellos tienen que decir, ¿sabes qué? Yo tengo estos datos de tu dirección, los tengo alojados en tan parte, los tengo con este nivel de seguridad y yo lo ocupo para tal cosa. Participación individual, esto tiene que ver más con acceso, de que yo tenga el acceso de yo poder participar, es decir, ¿sabes qué? Yo me cambié de casa o esto está malo, etcétera, y de la responsabilidad, que tiene también un poco que ver con todo lo anterior, en el sentido de que, y esta va más respecto a los reguladores, que las empresas tienen que demostrar que hay interés o que están haciendo cosas por proteger los datos personales. Es decir, decirle al regulador, ¿sabes qué? Hoy día este año o este mes hice 2 simulacros de que me accedieron a mis datos personales. Contraté X cantidad de expertos en ciberseguridad y en datos personales, ese tipo de cosas. ¿Ya? Ya. Partamos o veamos los sistemas que hay actualmente. Me faltan varios, pero creo que estos son los más internacionalmente los más relevantes o los que tienen más fama, que es uno el convenio 108 y también agrego el convenio 108 Plus, el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, y aquí puse un sistema de certificación que es el CBPR, que es uno que está promocionando Estados Unidos particularmente y que se desarrolló en el marco de APEC. Existen otros como la Red Iberoamericana de Datos Personales, que también es relevante, pero considero que todavía no agarra la suficiente fuerza como para ser un actor fuerte. Todos los miembros de esta red iberoamericana actúan más a través del convenio 108, eh, y están tratando de seguir los estándares del GDPR. Eh, y también les voy a hablar un poquito más de lo que está pasando en ASEAN, ¿ya? Si bien en ASEAN es un poquito más quizá etéreo y no hay como un estándar de protección de datos personales ASEAN, pero también es otro que existe y que yo no lo puse aquí porque yo creo que todavía le falta, pero para que sepan que existen otros, estos no son todos. El GDPR, yo creo que todos los que estábamos en Internet alrededor de 2017, 2018, nos acordamos. Bueno, esto se firmó el 2016 y entró en vigor en perdón, en mayo del 2018. Y es, al día de hoy, yo diría que el estándar como más fuerte que hay en materia de datos personales. Se ha tratado de que genere mucho impacto y yo creo que lo generó, porque estableció reglas mucho más fuertes para las empresas, para que puedan prestar sus servicios o vender sus productos digitales en Europa. Se hizo famosa porque una de las obligaciones, como les dije, el principio de la transparencia, se tenía que saber para qué se ocupan los datos y por lo tanto todas las empresas empezaron a mandar correos con gigantes, con todo lo que para lo que ocupaban sus datos y con checklist para que los consumidores dijeran, estoy de acuerdo con que se ocupe para mandarme publicidad, estoy de acuerdo con que se ocupe para esto, estoy de acuerdo. Entonces eso generó mucha propaganda y en general hubo una adopción bastante importante de este sistema. Por ejemplo, en el caso de Chile, muchas empresas quedaron muy preocupadas, si bien lamentablemente el sector privado no entiende mucho. No sé, nos llegaban preguntas de cuándo Chile se va a unir al GDPR, nos pedían que firmáramos el GDPR y era como, no, una regulación europea, es solamente para los miembros de la Unión Europea. Podemos tener ese estándar, pero de cierta manera copiar ese estándar. No podemos ser parte de, porque no somos miembros de la Unión Europea. Eh, entonces, generó mucho interés, y se han tratado de posicionar como el estándar mayor o el que manda en el mundo. Yo creo que ha pasado, ha generado bastante fama, pero también han pasado cosas que han mostrado que quizás un poco no es tan maravilloso, particularmente porque se ha detectado que las empresas grandes
eligen en qué país, porque el GDPR lo aplica en la Agencia de Protección de Datos de cada uno de los miembros de la Unión Europea, cuáles son más laxos, ¿ya? Y de ahí ustedes ven que casi todas las empresas tienen los headquarters en Irlanda o Países Bajos, ¿ya? Pero una pyme no puede hacer eso. Entonces ya ahí se genera un primer problema. En general, ha dado que muchas empresas constantemente estén demandadas. Yo creo que el caso clásico, el de Meta, con todos los juicios de Schrems, eh, que ha generado que ya se hayan intentado hacer 3 privacy shields con Estados Unidos. Estamos en el tercero, si no mal lo recuerdo. Y yo creo que probablemente se va a llamar a otro juicio. Y bueno, lo último, y que es bien quizá curioso para este curso, para ejemplificar, es lo que hizo Meta, que siempre ha habido un miedo de que existiese una Internet para gente pobre y otra para gente rica. Y debido a la aplicación del GDPR, lamentablemente estamos llegando a eso, ya que Meta, debido a las obligaciones que tiene, eh, se ve obligada a tener un modelo de pago, ¿ya? Por lo tanto, en la Unión Europea tú vas a tener la opción de aceptarlo, que tengan tus datos personales o pagar por el uso de los servicios de esta plataforma. A ver, y aquí quiero ser claro que parece que estoy defendiendo como a las grandes empresas. No, no las estoy defendiendo, solamente estoy diciendo cuáles son las consecuencias de que quizá no haber analizado bien cuáles iban a ser los resultados de esta regulación. Yo creo que existen maneras más técnicas de resguardar la privacidad de los datos personales, pero se tomó un camino y lamentablemente vamos a terminar, todo apunta que vamos a terminar con Splinternet, que se llama que existen distintos Internet, ¿ya? Y eso, ¿y qué tiene que ver esto con comercio? Porque pareciera que estoy hablando como en la sociedad civil. ¿Qué tiene que ver que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra intención es que un microempresario chileno a través de Internet pueda exportar sus productos digitales? No sé, es una ilustradora en una ciudad de provincia de Chile, por ejemplo, no sé, Temuco o Valdivia, y sin tener que pagar un barco, tener que pagar un container o todos los problemas que acarrea el comercio tradicional, puede exportar sus productos a Japón, a Noruega, a España, donde sea, sin problema. Pero si empiezan a separarse Internet con distintas regulaciones, eso va a ser cada vez más complejo, porque una pyme no puede configurar su negocio para la regulación de A, la regulación de B y la regulación de C. No, es imposible. Lamentablemente, y ese es el problema, y porque también, por así decirlo, me veo en contra de las empresas grandes, es que las empresas grandes pueden adaptarse a todo porque tienen más recursos. El problema va a ser para las pymes que no van a poder hacer eso, ¿ya? Y ese es el punto que a nosotros nos complica. Eh, También explicarles que el capítulo 5 en la Unión Europea, o sea, en el GDPR, es el encargado de establecer las condiciones para el flujo de datos personales. Y ahí yo siempre tengo la discusión porque en el fondo no es para el flujo de datos, sino para la exportación de datos personales. Y lo que dicen nuestros artículos básicamente es, una, las condiciones que deben haber, lo que les comenté anteriormente de la adecuación, como también ciertas excepciones, si son datos personales de uso público, si son científicos, si se generaron contratos específicos. Hay varias excepciones que se van listando en cada uno de estos artículos, ¿ya? No sé si eventualmente en el futuro hay un curso específico del GDPR, se pueden ir revisando cada uno, pero lo importante es que entiendan que básicamente lo que busca el GDPR en términos de flujo transfronterizo es la adecuación, es decir, que la legislación de destino tenga al menos el mismo nivel que el que tiene el GDPR, y dos, que existen excepciones, ¿ya? Bueno, aquí les está comentando la garantía, lo que llaman normas corporativas vinculantes son parte de los contratos, que puede ser que, por ejemplo, Chile no sea adecuado, pero la empresa hace un contrato que dice que yo voy a seguir los estándares de la Unión Europea, ¿ya?
en esa norma corporativa vinculante. Eso un poco. Aquí está el listado de todas las excepciones. Como les he mencionado, está el consentimiento, que lo del contrato que les mencioné, eh, el interés público para ciertas cosas de investigación, etcétera, etcétera. Existen las excepciones. Ahora les voy a hablar del CDPR. El CDPR, más que un sistema de protección de datos personales, que creo que ahí se genera una cierta confusión, es un sistema de certificación, ¿ya? ¿Y cuál es su gracia? Que es de cierta manera más flexible que el término del GDPR, porque lo que hace es que no te obliga a tener cierto estándar, ¿ya? Hay un mínimo que son los principios del APEC Privacy Framework, es decir, el marco de privacidad de APEC, que es un estándar que básicamente sigue lo mismo de la OCDE, ¿ya? Pero cada uno puede tener sus estándares distintos con esa base, obviamente, ¿ya? Y teniendo eso, la Agencia de Protección de Datos local puede, lo voy a decir en términos súper simples porque es todo un proceso de un comité, etcétera, etcétera, pero ser parte de este CBPR. Y al ser parte de este CBPR, lo que hace es que el país que accede a la economía actualmente puede tener certificadores. ¿Y qué hacen los certificadores? Decir, certificar que ciertas empresas cumplen. Por ser muy enredado, creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Actualmente Japón y Estados Unidos son miembros del CBPR y tienen mecanismos de certificación, ¿ya? Por lo tanto, una empresa dice, ¿sabes qué? Yo quiero exportar a Estados Unidos y a todos los países que son parte del CBPR. Una empresa japonesa se acerca a su certificador, paga por esta certificación, aunque hay algunas economías que lo están haciendo sin pago, y se certifica. Por lo tanto, queda con un sello. Yo cumple con el CBPR. Con este sello, ellos pueden exportar o recibir datos personales, bueno, sí, recibir datos personales de todos los miembros del CBPR o quienes reconozcan esta certificación de Estados Unidos, de Corea, China Taipei, etcétera, ¿ya? Por eso es la gran diferencia que hay con el GDPR, que el GDPR pide que el país cumpla, ¿ya? El país tiene que tener estándares adecuados, mientras que el CBPR es la empresa se certifica y no es necesario estar haciendo contratos específicos ni nada, dice yo cumplo. ¿Ya? Y todos los países, las empresas de los otros países pueden exportar o pueden, sí, transferirle datos personales a esa empresa. ¿Ya? Y la mirada actual de por qué es más conveniente, entre comillas, porque está el tema de los precios, es que solamente las empresas que de verdad van a estar, tienen un negocio internacional, son las que se certifican y entran en ese gasto o en ese costo. ¿Ya? No es que todas las empresas tengan que tener un experto en datos personales y además otro experto en ciberseguridad, o que tengan que cumplir con tantos estándares. ¿Ya? Eh, por eso se llama que es business friendly. Problemas que tiene el CBPR, para que no parezca que estoy como solamente promocionándolo, los precios, particularmente en Estados Unidos, los certificadores son sumamente caros. Hablamos de $50.000 mínimo. Una pyme que exporta cosas a través de Instagram no lo va a poder pagar. Eh, Al ser certificación es un poco complejo para las empresas saber que existe, no es automático de cierta manera, por lo tanto complica un poco. Y el gran tema es que no ha tenido el éxito que se esperaba en su momento. Esto partió en 2015, ¿sí? 2015 cuando se actualizó el APEC Privacy Framework y todavía está en la misma economía básicamente. Desde 2018 han habido más economías, sí, pero sigue siendo lo central Estados Unidos, Canadá, México por añadidura, Japón y eso. Y en el último tiempo se han unido activamente China, Taipei y Singapur, pero todavía no genera el arrastre. Y lo otro es que efectivamente es un mecanismo de certificación, es decir, si es que tú eres una persona que te interesan mucho los datos personales, puede que no te genere las confianzas, ¿ya? Porque dices, ya, pero la empresa se certificó, no estoy necesariamente seguro si
si esta certificación es la adecuada. De nuevo, la finalidad es más avanzar en los datos personales más que la alta protección. Sí, aquí lo explico un poco más, cuáles son las bases específicas. Y aquí yo puse como dos novedades respecto a mi curso anterior, que uno es el marco ASEAN, que para mí es sumamente interesante porque están avanzando mucho. Eh, Desde 2016 que hicieron el marco, el texto, ya están implementándolo en, ¿cuántos países son? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De una manera mucho más rápida. Cabe destacar que, por ejemplo, el GDPR, la adecuación, básicamente las tienen estas islas que son paraísos fiscales, Argentina, Colombia, y de manera sectorial Japón, Canadá, y el último fue Corea, es decir, no hay muchos países que tienen la adecuación actualmente. Es cierto que al ser la Unión Europea ya partes con 27, eh, el CBPR tampoco ha tenido, no ha avanzado mucho en la economía APEC, pero esto ASEAN ya tienes 10, 11 países que ya lo están ocupando de manera consistente, tienen muchas transacciones. Ellos se fueron por la vía más simple posible, que es a través de estas cláusulas contractuales modelos, ya MCC, que en el fondo lo que dicen que eh, en el sitio web, por así decirlo, lo voy a explicar súper en simple, en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos local tienen las cláusulas que tienen que incluir en los contratos y si esas cláusulas se incluyen en los contratos, ya se cumple. Fin. Eh, no hay tan efectivamente que cumplir obviamente el contrato, pero no es tan oneroso en el sentido de que por ley se tiene que cumplir, que todas las empresas tienen que cumplir, que los requerimientos son sumamente altos o que incluye un mecanismo de certificación que tengan que pagar. No, es en los contratos entre las dos empresas, listo. Y esto se hizo porque los sistemas de protección de datos son sumamente distintos. Va a tener sistemas sumamente avanzados técnicamente en Singapur, pero no sé lo que pasa en Vietnam, en Myanmar, etcétera. ¿Ya? Eh, y lo más relevante es que entre ellos hay mucho comercio, hay muchas cadenas globales de valor y por lo tanto está en constante uso. Y eso genera mucha experiencia, se van viendo los distintos casos. En general, en la Unión Europea quizá podemos ver uno o dos casos al mes de cosas como muy relevantes, en cambio en el sudeste asiático mucho, avanza mucho, ¿ya? Por eso yo creo que hay que verlo, es mucha gente la que cubre, recuerden que Malasia e Indonesia son de los países con mayor población del mundo, eh, entonces es un tema que yo creo que hay que ver con mucho ojo, porque se va a desarrollar mucho y es bien relevante. Y finalmente Estados Unidos, que si bien, y lamento que no se haya entendido así, pareciera que yo lo promocioné con el CBPR. La verdad es que no es tan así. Estados Unidos ha tenido dos enfoques que son conflictivos para la sociedad civil. Uno, que tiene un enfoque en el consumidor. Generalmente la protección es al consumidor, no a las personas, ¿ya? Y el segundo es que son leyes estatales y sectoriales, ya no son federales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, solamente, y ahí pongo algunos ejemplos que no quiero entrar en detalles por el tiempo, solo afecta la protección de los niños, solo afecta los contratos de seguros médicos, solo afecta el contrato de servicios financieros, ya no es una ley que cubra todo, como son las leyes tradicionales, por ejemplo, en la Unión Europea, en Colombia, en Argentina, etcétera. ¿Ya? Entonces, y desde el punto de vista comercial, ¿por qué esto no es bueno? Uno, porque no genera confianza en los consumidores. Es decir, una persona que solamente está mirando un producto no está cubierta, salvo que empiece a quizá discutir si es que alguien que está mirando los productos y tomaron tus datos personales de browsing, eh, es un consumidor, si es que está mirando, hay algunos que te van a discutir que sí, otros que no, y ahí se genera un problema. Lo otro es que al ser sectoriales no hay una estandarización y no sé, una empresa que, digamos, vende productos, puede que exista, no sé, pero
imaginemos que venda productos de salud y de niños, ¿qué estándar cumple? Y de nuevo, que sean estatales. Si yo tengo una empresa que quiero vender productos digitales a Estados Unidos, voy a tener que fijarme en qué estados y cuáles son los requerimientos, ¿ya? Entonces, eso genera costos para las empresas y particularmente para las pymes no pueden cumplirlo o es muy difícil de cumplir, ¿ya? Eh, en el último tiempo, en los estados han habido varias leyes de protección de datos personales que en general tienden a apuntar hacia un estándar europeo, pero no están así. Yo voy a hablar de la generalidad, pero para que se entienda el más alto estándar es el de California, y hay otras, y luego viene la de Virginia y Colorado, que son como los casos más tradicionales, pero aún así no son específicamente el estándar europeo. ¿Por qué? Uno, porque salvo la de California, se enfocan todo en protección al consumidor, es decir, se protegen los datos personales de los consumidores. En segundo lugar, no es que hay una agencia de protección de datos que aquí un tema más de derecho como del proceso administrativo, allá todo es por demanda, como sucede actualmente lamentablemente en Chile por nuestra ley de protección de datos personales. Por lo tanto, si yo considero que están violando mis datos personales, demando a la empresa, ¿ya? Pero el problema es que eso tiene muchos costos. No es una agencia de protección de datos tradicional que uno manda una solicitud y debe eh, solucionar tu problema, ¿ya? Ese es uno de los grandes problemas. Y de nuevo, da muchas oportunidades para las empresas, por ejemplo, salvo la de California, incluida la de California, solamente se aplica para empresas que tengan un cierto número de ventas, ¿ya? Consideran que esta se aplica a las grandes empresas, solamente aplica a empresas medianas, etcétera. Entonces, todo eso genera que se dificulte mucho el comercio con Estados Unidos, ¿ya? En el caso del CDPR, y si ustedes me preguntan, oye, tú me dijiste que en el CDPR tiene que haber una agencia de protección de datos, en el caso de Estados Unidos, como están enfocados en el consumidor, es la FTC, la Federal Trade Commission, ¿ya? Eso quería incluirlo. Y aquí voy a ir rápido. Los distintos foros que existen que cubren el tema, está en APEC. APEC bien en específico tiene un subgrupo, el DPS, que es el subgrupo del grupo de antes comercio electrónico y ahora economía digital, el cual desarrolló este CBPR. Se desarrolló en el marco de ese, no lo desarrolló Estados Unidos en sí, sino que fue en APEC, ¿ya? Em, y se basa en este APEC Privacy Framework que se desarrolló en 2004 y se actualizó en 2015. En Alianza del Pacífico se ha querido hacer, pero lamentablemente creo que tenemos estándares demasiado dispares y es complejo. Siempre sale el tema. Este año Perú es el presidente de este grupo de Agenda Digital y está intentando avanzar en el tema. Veamos qué sucede. Esperamos tener resultados. En la OMC actualmente se está negociando esta iniciativa conjunta de comercio electrónico y de nuevo el acuerdo es no hablar de datos personales o no incluir eh, principios de datos personales, sino las excepciones, que es lo que un poco que les comenté. Y el G20 es interesante porque particularmente justo nos invitaron a Chile en el 2018 y 2019, pero esto fue en 2019, que Japón acuñó el concepto de Data Flow with Trust. Si bien todavía no hay una definición clara de qué es, muestra la intención de que se quiere darle al flujo de datos confianza, ya sea a través de mecanismos de certificación, de leyes de alta protección, etcétera. Es decir, existe el interés. Bueno, aquí está un poco explicado. Em, sí, en Alianza del Pacífico es importante que se entienda que estos grupos de trabajo su objetivo es implementar el acuerdo comercial, ya el capítulo. Y en el capítulo comercio electrónico, el artículo 13.8, el de protección de la información personal. Y en eso nos basamos para que Alianza del Pacífico trabaje en estas materias.
G20 aquí, agrego que se realizó a través del DETF, que es una fuerza de tarea o grupo de trabajo de comercio electrónico. Em, y ahí fue la primera vez, en 2019, que se habló del Data Flow with Trust. Eh, ya, los temas finales, que creo que el final, no sé si el tema final, los temas que creo que se tienen que trabajar a futuro es el tema de la relación comercio y la regulación interna. Creo que todavía hay mucha confusión, sobre todo desde la sociedad civil. Se nos exige mucho en comercio, pero yo creo, como les mencioné antes, al ser regulaciones internas de qué exportamos, se debe tener un marco bien robusto internamente y después es lo que se muestra en relación en el comercio. Creo que esto todavía no se logra en la mayoría de los países. Datos personales en temas tales como la inteligencia artificial, que ahí yo menciono aplicados, puede ser la inteligencia artificial o puede ser otro. Porque, por ejemplo, no sé si lo van a ver en otros cursos, pero está el tema de la protección al código fuente, criptografía. Eso también puede ver datos personales. Entonces, ¿cómo se trabaja? En la OMC lo estamos tratando de ver. Lamentablemente se ha votado para que no haya, todavía no se publiquen los temas específicos, pero yo les puedo comentar que sí ha sido un tema, cómo compatibilizar los datos personales con todo este trabajo. Y finalmente la interoperabilidad de estos sistemas. Y aquí termino que como la gran cosa, y aquí me pongo como los lentes de comerciante, de veneciano, de Marco Polo, necesitamos la interoperabilidad. No, un poco no, de cierta manera grotesca, no es tan relevante cuál es el estándar, pero sí que sea un estándar que todos entendamos y haya interoperabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las pymes particularmente tengan la capacidad de exportar, no tengan barreras, ¿ya? Finalmente, queremos ya, si los estándares van a ser altos, que todos tengamos estos estándares altos para que la pyme sepa, ¿sabes qué? Yo tengo que reducir el número de datos personales, tengo que protegerlo de tal manera, pero no que existan 20 estándares distintos y las pymes no puedan lograrlo, ¿ya? Y que se reduzcan sus mercados y finalmente no sea un beneficio para ellos. Eso es lo base, creo yo, de la negociación, es lo que nos motiva y con eso quiero terminar y perdón si me excedí un poco, creo que la fue muy extensa y espero no haber sido muy enredado, estoy disponible para sus preguntas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Piero. Muy, muy clara la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Si me ayudas, Diego, para ver si hay preguntas, si las quieren presentar por el chat o directamente levantando la manito. Yo, Piero, te quería hacer una pregunta que no me quedó del todo clara, la diferencia entre información personal y datos personales. Mira, sí, es un poco complejo y es un poco la raíz del problema que existe actualmente. En los 90 había una mirada, si tú quieres, técnica, ¿ya? Digamos, no quiero sonar discriminador o que esté, pero como quizá ingenieril o de ITU, en el sentido que los datos eran los ceros y unos, ¿ya? Y la información era tu nombre, tu ID, lo que es personal, ¿ya? Podríamos decirlo que los datos llevaban información. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Eso pasó y lo voy a hacer como quizá caricaturesco, pero eso pasaba dentro del edificio de la OMC. Pero en los edificios de la protección en la privacidad, todos empezaron, no sé, en el convenio 108, en, en la Unión Europea, etcétera, empezaron a hablar de datos personales. Y ahí se generó quizá un conflicto porque actualmente, como todos los acuerdos comerciales hablan de información personal, se confunde con que no son datos personales. ¿Y qué pasa? Que en el ámbito de los datos personales, la información personal es un subgrupo de datos, ¿ya? Un dato personal tuyo de Manuel Quintimil es tu número IP.
¿Dónde estuviste en el GPS? Eso es datos, data. En cambio, tu información personal es dónde estudiaste, ¿ya? Eh, si estás casado, si estás soltero, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, se genera ese conflicto que quizás no es tan real, pero hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque llegamos a la sociedad civil que nos dice, oye, tú solamente estás marcando, por ejemplo, no me va, según esto, tú no quieres protegerme, no sé, según este acuerdo comercial, tú no quieres proteger mi número IP. En Chile tenemos el RUT, que es el número de identificación, no me lo quieres proteger porque es un dato, no información. ¿Ya? Eh, entonces, llegamos a esa confusión y por eso quiero siempre explicarlo. Y al mismo tiempo, porque en los acuerdos nosotros hablamos del flujo de datos, se entiende que estaríamos habiendo un libre flujo de datos personales, porque se le llama datos personales, pero no es así. Cuando hablamos de datos son los ceros y unos. Esto está cambiando. Efectivamente, yo creo que los acuerdos comerciales, en el caso de Chile, yo creo que en los que salgan en los próximos años ya estamos hablando de datos personales y no de información. Eh, y hablamos como, de cierta manera, diferenciamos el concepto de datos solo, que es el 0 y uno con datos personales, ya no hablamos de información personal, o que los datos personales incluyen información personal. Eh, pero hasta el momento lo que ya está entrado en vigor está lo que mencionaba antes. Espero haber sido más claro. Sí, te agradezco mucho. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches. Recordarle al público que pueden preguntar de tres formas: levantando la mano, le vamos a dar el pase del micrófono, pueden escribir la pregunta en el chat grupal, o incluso para el anfitrión, que soy yo, y yo transmito la pregunta, y también hay una sección de preguntas y respuestas en la barra de herramientas de Zoom. Profesor, yo quisiera preguntar si el hecho de que haya cada vez más esfuerzos y todos regionales, ¿no? Eh, en el tema de protección de datos personales, quizá es positivo, el tema está tomando más importancia, pero el hecho de que haya cada vez más iniciativas y cada una por regiones, no quizás dificulte un poco el tema porque había fragmentación del tema y muchas regulaciones, y sabiendo que las empresas que manejan datos operan en todo el mundo a la vez, entonces tendrían que tener ciertas medidas en una jurisdicción, ciertas en otras. Sí, es correcto, y ese es el gran miedo que se tiene actualmente, y lo que se quiere evitar, porque es difícil de cumplir. ¿Y por qué yo mencioné el de ASEAN? Porque si bien el mínimo común denominador podría ser como una manera de que se genere una especie de práctica mundial al respecto, porque como digo, son solamente cláusulas modelo, eh, y así no sé. Chile puede participar sin tener una agencia de protección de datos personales. Perú, si elige un estándar distinto, va a poder participar, porque la empresa interesada es la que va a tener que tener esta cláusula modelo, ¿ya? Entonces, esa es un poco la lógica. Está también el interés de que quizás se quiera incentivar el flujo regional de datos personales. No sé, podríamos hacer algo alianza, algo con Mercosur, no sé, que tenga las características propias de acá. En general, nosotros, toda América Latina, lo que más hay son pymes. Por lo tanto, quizá los requerimientos de, por ejemplo, tener un experto se puedan bajar, que sea la misma agencia la que sea la que te revise la empresa, o que en vez de que haya una persona contratada, se exija que haya una revisión cada 2 meses. Estoy inventando, por ejemplo. Eh, Puede ser así. Eh, y también tenemos que ver, porque por ejemplo, lo que tú mencionaste, yo no estoy tan seguro de que hayan muchas empresas que procesen datos personales. Eh, pero también es cierto que yo soy de la idea de que yo te diría que el 90% de los datos que hay en Internet, datos, no datos personales, son prácticamente basura o sin utilidad, ¿ya? Está toda esta idea de como que el 100% de los datos que hay en Internet son personales, y como que es todo lo que se hace, no necesariamente.
¿ya? Hay muchos datos industriales que también se quieren proteger. Por ejemplo, si ves la ley de protección de datos, no de datos personales de China, ellos sí quieren proteger los datos industriales. Y ahí vamos a entrar en otro problema grande de, no sé, un arquitecto peruano que hizo un plano y lo quiere exportar en un dato industrial porque está haciendo desarrollo productivo técnicamente. Eh, Esas son las consultas que se vienen a futuro, entonces sí, es complejo y por eso es bueno tener estas discusiones y que todos sepan. Sí, muchas gracias, profesor. A nuestros asistentes, si hay alguien más que quiera consultar o de repente comentar una experiencia local. No, Piero, yo te quería hacer una pregunta. Eh, digamos, ¿dónde crees que o sea, cómo se va a materializar o cómo pensás que se puede materializar el sistema de interoperabilidad, que va a ser una especie de acuerdos de reconocimiento mutuo? Si esto al final va a tener algún carácter internacional o porque vimos en protección al consumidor en entornos digitales que en realidad el manejo extraterritorial es bastante complejo y no hay un horizonte que la cosa pueda caminar desde ese punto de vista. Mira, lamentablemente no tengo respuesta a eso, lo veo complejo, porque lamentablemente todos los actores están en esta posición y que yo creo que yo lo veo desde los ojos de comercio, como negociador comercial, que todos están imponiendo su realidad, ¿ya? Eh, Creo que falta más negociación, tratar de llegar a lugares comunes. Por eso es que me interesa también mucho lo que está pasando en ASEAN, porque lograron llegar a un espacio común. Eh, o sea, no sé, que Singapur lograr acuerdo con Myanmar, por ejemplo, en un estándar, eh, para mí es bien relevante, porque son países que están en niveles de desarrollo muy dispares. Pero en el resto del mundo, como que cada país o cada entidad quiere que su estándar sea el correcto y quizá hay características que son propias de los países que no necesariamente se logran. Dicho eso, también hay otra opción que no nombré porque técnicamente no es de comercio internacional, sino más bien es privado, que es la norma ISO, que si no me acuerdo es la 10.000 o la 11.007, de que esa puede ser otra opción, que el mismo sector privado, por la práctica, termine estableciendo que todo va a ser esa norma ISO, ¿ya? De protección personal. Por ahí puede que haya. Ahora bien, yo no he analizado en profundidad esa norma ISO en particular, para decirte si es cara o barata, porque también yo creo que va a tener que ver mucho con los precios. Como decía, el gran problema del CBPR son los precios. Eh, las pymes no todas pueden pagar esas certificaciones. Eh, no sé, están empezando a aparecer estudios, por ejemplo, que en Europa, para cumplir con el GDPR, muchas empresas han tenido que cerrar porque no pueden cumplir. Hay pymes de otros países que tienen que bloquear la IP de la Unión Europea porque no pueden cumplir con los estándares porque es muy caro. Entonces, hay que ver eso, el tema del precio. Eh, por eso, y reitero, por qué me interesa tanto ASEAN, no es porque sea particularmente bueno o porque sea maravilloso o tenga algo así increíble, es porque logró eso del mínimo común denominador. Y yo sé que es súper malo decirlo desde un aspecto como de protección de los derechos humanos o protección de los derechos de las personas, pero lamentablemente vamos a tener que apuntar por lo que se puede y no por lo que es perfecto. Muchas gracias. Para complementar nada más, en Chile ahora que están viendo cómo cambian el tema de protección de datos personales, están haciendo evaluaciones económicas de lo que podría ser subir los estándares. Hasta donde sé yo, no.
se ha tomado una visión quizá un poco más de derechos que no está, que está perfecto. Y esto tiene que ver porque ha tenido mucha asesoría de la Unión Europea. Eh, También efectivamente la confianza ayuda al desarrollo del comercio, por lo tanto si tenemos altos estándares, efectivamente va a haber más confianza. Pero no he visto que se haya hecho una evaluación hacia la empresa. ¿Ya? Si bien han participado algunas empresas, generalmente se han enfocado en dos cosas, diría yo, en las multas y en los tiempos de anunciar los data breaches. Porque muchas empresas no pueden cumplir con con, no sé, con los 2 o 3 días que se están solicitando. Y menos con cuánto se han solicitado minutos, es decir, que se anuncia los 30 minutos del data breach. O sea, En porque tu en caso, principio, perdón, tu área lo que debería estimar es cuánto le cuesta a una pyme y cuál es el beneficio de que el país tenga una regulación eh, más estricta y que favorezca eso a las exportaciones. Debiese ser algo así. sí, efectivamente, pero en general en todos los países ha pasado, no solamente en Chile, el enfoque ha sido más interno que hacia las exportaciones y ha tenido un enfoque más de, salvo en Estados Unidos, de protección de los derechos de las personas, ¿ya? Por lo tanto, eso ha sido lo prioritario. Y yo creo que tiene que ver también con el poder que tienen las asociaciones gremiales en cada uno de los países que quieran llevar estos temas a la discusión. En el caso de Chile ha sido súper complejo, la empresa no le interesa mucho, y no es que no le interese de desgano, es que el perfil de la empresa chilena, por ejemplo, los ingenieros software, ¿sabéis que en la universidad hice una tesis y descubrí un software para una cosa muy específica en la minería? Y empiezan a hacer ese software, pero no tienen a alguien que sea experto en datos personales, no tienen nadie que sea experto en comercio internacional. ¿Se entiende un poco? Entonces, Sí, sí, sí. eh, y para ello, no sé, un lobista o alguien que esté atento a las legislaciones es una pérdida de tiempo, porque si van a contratar a alguien va a ser a otro ingeniero en software, ya, o quizá un desarrollador. No es la quinta derivada, alguien experto en comercio, alguien experto en regulación. eh, y es un problema que también hemos visto en otros países de América Latina, no sé los detalles en Perú en particular, o en Ecuador o en otros, pero muchas empresas se van a Miami porque dicen así es más fácil. Perfecto, Piero. No sé si hay alguna otra pregunta más. Entonces, agradecerle a Piero y agradecerles a todos ustedes por su, por su presencia. Y no sé, Diego, si tienes algún anuncio para mañana. Sí, bueno, antes de los anuncios, también sumarme al agradecimiento al profesor Piero Guasta por la exposición, por un tema muy interesante, súper actual en desarrollo, y mencionarles a nuestros asistentes que igualmente se les estará brindando acceso para el día de mañana con el tema de ciberseguridad, a la misma hora, 6 p.m. hora de Perú. Muchas gracias, profesor, profesor Piero, profesor Manuel Quindimil, y a todos quienes nos han acompañado. Yo me quedo aquí, Piero, un poquito contigo. Ok, Perfecto. no hay problema. Para los demás, muy buena tarde, muy buenas noches y hasta el día de mañana.